En el año 1565, el rey Felipe II encomendare a Menéndez de Avilés la misión de conquistar la tierra de la Florida y expulsar a los hugonotes franceses que en ella sitien. Llevaréis, don Pedro, como segundo capitán, a Esteban de Alas. Durante 50 años, dende el so descubrimiento por Ponce de León, la Florida ya era colonia española. Sin embargo, en el 1565, el pirata francés Jean Ribault conquistare pa Francia. Daende la decisión del rey de recuperar la Florida para la corona española. Con 300 homes de mar y guerra, en 3 naves cargaes de armes y municiones, colamos del puerto de Avilés pa les Illes Canarias, donde debemos reunir con don Pedro y el so sobrín. En el viaje pel Atlántico, los barcos de don Pedro y los de Esteban Dalas sofren un furacán y una tormenta expansible dixebra la armada. Pero un llau, don Pedro Menéndez y el so sobrín Menéndez Marqués, pel otro, Esteban Dalas con 2 naves. Don Pedro atopa en Puerto Rico con la nave capitana, el Pelayo. Perdímoslos, capitán. Perdimos a don Esteban Dalas. Dios vele por los homes y por él, y los proteja. En antes, yo doy nes costes de la Yaguana, la isla de la Española, con 2 naves desfeches por los bastiazos y no más de 200 homes. Rearmo y aprovisiono la escuadra y tiro pa Cuba. A la Alpar, que aprovecho para abordar un barco de contrabandistas portugueses que se mos cruza. ¡Es el pabellón! ¡Portugués, capitán! ¿Va solo o lleva escolta? ¡Ninguna escolta, capitán! ¡Va sola! ¡A por ella en 2! Segundo capitán. Preparai a los homes para cargar. Preparailos para el abordaje. A la orden, capitán. Homes, ya oísteis al capitán. ¡A les armes! ¡Al abordaje! La nave portuguesa llevaba en es bodegues 4.000 pellejos de animales que el capitán Dalas vende en Cuba por 6.000 ducados. En xineru de 1566 llego a La Habana. La mi llegada fue una sorpresa para Adelantao y el so sobrín, que me tenían por muerto, afogado en el océano. Aquí la historia del capitán Dalas tira per 2 ramales. De un llau dicen que queda en Habana mientras don Pedro desembarca na Florida. D'otro, dicen que arrimó el yombo con l'Adelantao na fundación de San Agustín y nes campañas posteriores, como la captura del pirata francés Jean Ribault o el ataque a Fort Carolina. Después de estes lluches, don Pedro y el capitán Dalas exploren juntos el sur de la península de la Florida. Crucemos ya muerdes, ríos banzaos con agua y el barro pegado a los costazos. Entre la viesca y los animales chabaces atopamos una tribu indígena, los indios caluses. El Adelantao va a comerciar con ellos, haciendo una política de intercambios y diplomacia. Sí, bueno, dábemos información, tesoros, alimento y mujeres, y nosotros a cambio dábemos cuentines de colores, espellos y piedras de cristal. ¡Oh! ¡Tata, wiki, tata! Los yazos de amistad entre los españoles y los indios Calusa van a hacerse más fondos por mor del casorio de la fía del jefe Calusa, que ya entregada como mujer a don Pedro, la Adelantao. Y tócame a mí, Esteban Dalas, llevala a San Agustín, donde me esperaba el Adelantao, que naguaba por entamar una nueva expedición al norte de la provincia en busca de hugonotes franceses. En el norte, los territorios que anguaños son los estados de Georgia y Carolina del Sur, fain amistad con las tribus indias de los Guales y los Oristes. Y decidimos levantar allí un fuerte español, los dominios del cacique Orista, la punta de Santa Elena.
nomada güey Port Royal, en Carolina del Sur. Quedo en ese fuerte con la orden de fundar y gobernar esta nueva colonia española, que debemos nomar San Felipe, al mando de 110 soldados y 6 piezas de artillería. Parece que vamos a estar seguros en este fuertín, fecho con estaques, tierra y faxina. Home, más seguro que el cuerpo de un hombre que está fecho de pellella y huesos, ye. ¿Cómo llevo? ¿Qué ye lo que dices? Que el fuertín no come, no tiene fame, ni petites. Sin embargo, los hombres estamos muertos de fame. No hay comida per ningún lado. Ya ves cómo están los indios, flacos, que da pena verlos. Dicen que nunca hay una gota de agua en 8 meses. 8 meses, eso es mucho tiempo. Y mucha fame. Foi la fame la razón última de un motín en Fuerte San Felipe. El caso ye que estaba acabante de llegar a puerto un barco con alimento y provisiones. No había ya problema con la comedera. Ya no teníamos que pasar fame. Pero 60 homes, en antes de descargar el barco, rebélense, amotínense y levántense en armes contra Dallas. ¡Raya al capitán Dallas, que no escape! Daivos preso, capitán. ¿Pero qué hacéis? ¡No! ¡Soltaime, cabrones! ¿Por qué vamos que me soltéis? ¡Sueltes! Los rebeldes afuyen el barco de aprovisionamiento y desen al capitán Dallas y a los sos oficiales, 25 homes, en el más completo abandono. Un mes después del motín, atracan Santa Elena al capitán Juan Pardo, con 2 barcos, 300 homes y provisiones. Lo peor ya pasare. En el 1567, l'adelantau Menéndez de Avilés torna a España para informar de los graves acontecimientos a su majestad Felipe II y dese a Dallas como lugarteniente y gobernador de la provincia de la Florida, cargo que desendolcó hasta el 1570. Son años difíciles en la Florida. La población queixábase por mor de la falta de comida. El trato con los indios diba peor. Negábense a pagar impuestos y entamaban a llochares contra los españoles. Sin embargo, el peligro teníalo na propia ciudad de San Agustín, entre los míos homes. Matamos al capitán y luego escapamos de la selva. Nadie va a poder con nosotros. Vamos a hacerlo, güey. ¿Estáis preparados? A lo que parece, no estaban muy preparados para el golpe, porque cayeron presos. Mandé para ellos un castigo ejemplar: la forca. El fuerte vecín de San Mateo pedía ayuda. No podía con los ataques de los indios ni de los franceses. Y yo, malapenas, tenía homes en San Agustín. Sin embargo, mandé 50 soldados y rogué a Dios que fueran bastantes. Pero los franceses envíen más de 300 soldados para vengarse de la matanza que Menéndez de Avilés hiciera en Fort Carolina. La situación ya era malísima. Los franceses tomaron los fuertes de San Mateo y San Felipe, y los colonos abandonaban los demás fuertes.